Estamos hoy con el profesor Miguel Díaz y García Conyedo, es catedrático de la Universidad de León. Estamos aquí en la sede de la Universidad de León. El profesor Miguel Díaz ha viajado mucho a América Latina, ha estado varias veces en Colombia y puntualmente nos ha acompañado en el externado de Colombia varias veces. Durante mucho tiempo los investigadores en derecho penal se formaban en sus propias universidades, era una formación muy endogámica, pero hace ya varios años, décadas diría yo, que se recomienda que las personas se formen en distintas universidades para que conozcan distintas maneras de abordar los problemas, distintas soluciones, para crear redes de investigadores. Y tú has sido un ejemplo de eso. Tú fuiste abogado por la Universidad Autónoma de Madrid, luego hiciste el doctorado en la Universidad de León y luego pues estuviste como investigador en la Universidad de Múnich. ¿Qué tan importante ha sido esa experiencia de formarte como investigador y de adelantar tu trabajo en distintas universidades? Pues Jessy, primero muchas gracias por esta entrevista. Para mí siempre es un placer pues a cualquier contacto con Colombia, que lo adoro, pero especialmente también contigo y con una universidad tan prestigiosa como es la Universidad Externado de Colombia. Así que un placer y gracias por esta selección, lo primero. Pues mira, a lo que me preguntas, yo creo que es fundamental. Para mi vida ha sido fundamental. Entre otras cosas, porque yo creo que en nuestra profesión más que en ninguna, pero en todas en general, uno no puede quedarse en su pueblito por grande que sea este. Aunque ese pueblito sea Bogotá, aunque ese pueblito sea Madrid, no importa. Uno tiene que conocer más. Primero porque incluso aunque esté en una universidad muy buena, al final uno acaba creyéndose solo lo que decimos los colegas de esa universidad y hay que abrir mundo, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia siempre excelente. Yo siendo madrileño, lo primero que me vine fue esta universidad pequeñita de León. Yo en León había pasado una vez de pequeño. Entonces conocer otra forma de hacer en general, de organizarse las universidades, ya fue bueno. Irme de repente a Múnich con el penalista que se suponía más importante en ese momento que existía, pues una locura, pese a que yo iba balbuciendo el alemán y mirando así, qué será esto y qué será lo otro, pero empecé a ver una serie de perspectivas. Yo recuerdo, por ejemplo, los seminarios con Roxin ese año, íbamos todos los becarios extranjeros, pero todos los profesores de Múnich, y que además lo dedico, porque ese año había sido el año del gran bombazo, cuando yo llegué, a revisar y a hacer un análisis crítico del Tratado de Jacobs, que había salido ese año. ¿Tú sabes lo que yo pude aprender allí, de unos y de otros? Aparte de eso, de ver otras maneras. Y después también ha llegado Latinoamérica, ¿no? Aparte del enorme placer de conocer a personas que encima no es tan fácil entendernos, porque es verdad que lo del idioma une mucho, pues ver universidades grandes, pequeñas, medianas, las diferentes universidades colombianas, como uno tiende a estandarizar cuando hay universidades de excelencia frente a universidades de garaje, todo esto te hace a tener otra mente. Hablar con colegas que piensan distinto de ti y poder intercambiarnos, siempre autoalimentarte con el que piensa como tú, es fundamental. Nosotros vivimos de intentar criticar, avanzar, dialogar, y de hecho muchas veces llegamos a consensos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, fundamental. Entre los alumnos de las facultades de Derecho siempre hay algún porcentaje que se quiere dedicar a la investigación y a la vida académica. ¿Tú le recomendarías entonces a esas personas que quieren seguir una vida académica esa formación visitando distintas universidades? Sin duda ninguna. Yo de hecho con mis discípulos procuro hacerlo. Aunque debo reconocerte que la burocracia universitaria española se ha hecho tan tremenda que hoy es prácticamente imposible, aunque yo quisiera asumir las clases, que un discípulo mío, por ejemplo, una discípula mía, se vaya, no digo ya dos, digo un año seguido a trabajar a cualquier universidad alemana o a cualquier universidad americana o a cualquier universidad italiana. Es prácticamente imposible. Entonces estamos jugando con estancias cortas, etc. Pero yo creo que sí. Es verdad que a veces aquí hay truco, ¿no? En las legislaciones españolas. La legislación universitaria, para quedar muy bien, está exigiendo para seguir carrera universitaria o para exigirla con excelencia algunas estancias. Sí, sí. Pero lo cierto es que se conforma cuando vuelve con una firma. Yeah. Y esto no. Yo creo que lo importante es que la gente joven entienda que uno no solo va a recoger la firma o el certificado, que va a oír, a escuchar, a ver cómo se trabaja en otros sitios,
a intentar hablar con el profesor con el que va y con su equipo, con colegas de otros países que traen sus propias experiencias. Yo creo que es fundamental, no tanto en la parte formal, que hay que pasarla, sino en la parte material y de aprender, es como se aprende de verdad. En América Latina a veces los alumnos tienen dificultades para escoger si les gusta el penal, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Me voy a España, quizás Italia, a Alemania, y alguno que otro busca también el mundo anglosajón? ¿Qué recomendación les darías tú sobre qué criterios deberían manejar o qué parámetros para escoger para cada uno de ellos un país, una universidad, un estilo de formación? Mira, ahora que has mencionado el mundo anglosajón, al que algunos hemos vivido muy de espaldas, exageradamente de espaldas, yo diría que dado el derecho penal colombiano o español, en fin, no es nuestro mundo, pero no está nada mal también tener alguna experiencia con él. Es que eso no lo excluiría, haría una combinación. Yo sigo pensando que hoy, claro, depende de lo que vaya a trabajar uno, ¿no? Para los que, si alguien va a trabajar parte general, dogmática, creo que sigue siendo la principal meta una buena universidad alemana. No es como en nuestra época, es decir, que es que además ahí era donde encontraban los libros. Sí, sí. Que si no, no alcanza. Hoy encuentran los libros en todas En partes. todas partes, sí. Hoy un joven investigador colombiano que se venga a España va a encontrar traducidas las principales obras y viceversa. Hicimos de puente, pero ahora ya ni siquiera sin puente, directamente lo hacéis vosotros, ¿no? Entonces se puede ir a cualquier parte. Ventajas, si es, si es una estancia, como a veces se permiten, pocas. A un colombiano, a un latinoamericano, yo le recomendaría, penalista, España, si es corto. ¿Por qué? Porque no va a perder tiempo en el idioma, va a entrar desde el principio a una cultura que no le es tan lejana y desde luego el idioma que es fundamental. Ahora bien, si dispone de un poquito más de tiempo, sin excluir España, yo le diría, prueba Alemania, haz el esfuerzo, además con el alemán, intenta acceder a las fuentes alemanas, no te las creas todas, ¿no? Porque parece que hacíamos ejercicios de fe, o sea, no sé, por poner un ejemplo, yo este lo pongo siempre. Todos seguimos, o se ha seguido lo que dicen los alemanes, todos los colombianos, todos los españoles, sobre comisión por omisión. Bueno, pues oye, hay una diferencia muy grande. El Código Penal alemán permite una rebaja de pena en la comisión por omisión, mientras que el español o el colombiano no, y encima el colombiano lo restringe por otro lado. Es decir, no hay que creerse todo lo de los alemanes, pero todavía siguen. Yo creo que llegas, vas a trabajar un tema, sobre todo si es de parte general, tú agarras los principales comentarios y por lo menos centras el tema, sabes en qué tienes que pensar. Espero que estés de acuerdo conmigo. Sí, sí. Sabes en qué pensar, estos son los problemas. Y a partir de ahí, no hagas ejercicios de fe con los alemanes, son unos más a los que se les puede criticar, se les puede valorar y léete a todos los demás. Hoy en día, un colombiano no debe leer solo a los colombianos por ser colombianos, sino porque hay gente buenísima. Un español no debe leer solo a los españoles porque es como son de España, no, porque hay gente muy buena. Entonces, esto es un conjunto. Por cierto, como diría Voltaire, lo dijo en su día Roxin, tenemos una cultura jurídico-penal común, ¿no? Que va de Alemania, Latinoamérica, sur de Europa, que creo que tenemos que aprovecharla mucho, ¿no? Entonces, moverte por esa zona yo creo que sería lo más recomendable. Es verdad, yo no soy anticultura anglosajona, a veces viene bien, porque a veces tienen sentido común para resolver las cosas, y añadir eso no está nunca mal. Pues aterricemos eso entonces en un ejemplo concreto que es tú mismo. Tú decidiste en algún momento ir a Múnich. ¿Por qué Múnich? Bueno, te voy a decir, para no mentir, yo tampoco lo decidí del todo. Yo acabé la carrera, era un chavalito de 22 años, con buenas notas, que me había gustado mucho el penal, había tenido de profesor, entre otros, a Diego Luzón, había conocido a un jovencísimo Enrique Peñaranda, que yo pasaba por allí por penal y aunque me sacaba 5 años, creo, sabía todo. Esto es impresionante, cómo me gusta y tal. Bueno, en total, al acabar mi carrera, de alguna forma, Diego Luzón contactó conmigo y eso sí, con mi novia, porque es muy importante que tu novia esté de acuerdo y tal. Y allá dice, no, yo creo que podía estar, hay un tema que es la autoría, y la autoría me sonaba de lo poquito que había estudiado, un tema que es la autoría, que aunque hay algún libro español, el de Gimbernat, que está bien, ahí queda mucho por apurar. Y el especialista mejor del mundo es Roxin, que es especialista en todo, que tiene tal libro. Te vas a Múnich, y yo casi no abría la boca, ¿no? Pero, pues me voy a Múnich, ¿eh? Me voy a Múnich, en la autoría, yo llegué a Múnich, yo había estudiado toda mi vida inglés y francés, a toda prisa, hice un curso en Madrid todavía en el Instituto Alemán, aquí en León
medio curso tal que llegué, y me dieron con mi beca del DAAD, me dieron un par de 4 meses en un Goethe Institute allí, en las que progresé lo que pude. Y llegué a la Universidad de Múnich, y hice el examen de estudiante ordinario, que me recomendaron, y lo aprobé. Dijo, yo ya sé alemán. Eso fue hasta que me senté en una mesa con un libro, y como supongo todos, me pasé un día entero para una página y al final entendía las palabras y no lo que decía. Bueno, pues hay un consejo también para jóvenes. Nunca desistir. Ahora que hay mucha bibliografía española, no os vayáis a la española a la primera dificultad con la alemana, que de verdad, aunque parezca mentira, se acaba leyendo. Bueno, pues me pasó eso y luego llamé a una puerta, salió un señor de 2 metros, que me dijo, hombre, ¿cómo está Ger Díaz? Yo ahí balbuceaba a Roxin, obviamente. Y me dijo, usted habla muy bien alemán, casi sin acento, un mentiroso total, ¿no? Me sentó allí en una mesa, me explicó un poco todo, sacó una botella de vino español. Yo era cervecero porque él le dice que no a un vino de Roxin, ¿no? Lo tomé, bueno, y un encanto. Y así empecé, pero realmente yo no elegí la autoría, casi me lo dio de hecho mi maestro español, que es arrollador en eso, ¿no? Que es a su vez discípulo de Roxin. Pero fue una gran elección. Sí. Pero es curioso porque en 1952 se crea en Bonn el Seminario de Filosofía del Derecho y lo inaugura Hans Welzel. Claro. Y empieza a tener una gran cantidad de visitantes, sobre todo extranjeros. Coincide además con la época de las dictaduras en el Cono Sur, viene mucho argentino, viene mucho chileno y españoles también, es verdad. Sí, sí, es verdad. Y se vuelve Bonn un poco el centro del derecho penal, la meca del derecho penal. Esa migración importante sigue especialmente con Armin Kaufmann. Pero luego llegan esos años 60, 70 y la gente empieza a mirar más a Roxin, y Roxin y la Universidad de Múnich se convierte ya en el centro de atracción de los penalistas del mundo entero. Ya no solo españoles y latinoamericanos, son orientales. ¿A qué le atribuyes tú ese cambio en el eje del derecho penal de Bonn a Múnich? Pues yo creo que a la propia evolución del derecho penal y a las dos grandes personalidades, primero de Welzel, luego de Roxin, y ahora quedaría otro, que es tu maestro alemán, que sería Jacobs. Yo creo que ellos han marcado mucho esta evolución. El pensamiento penal, que tuvo grandes causalistas, pasa a la Segunda Guerra Mundial y surge Welzel, una figura impresionante que trae un cambio de paradigma en el derecho penal, que se puede compartir o no compartir, pero que era un auténtico cambio de paradigma, y entonces empieza a hacerse atractivo a gente joven que quiere conocer cosas nuevas, sobre todo, ¿no? Hay quien acusa incluso a algunos latinoamericanos de haber saltado al finalismo sin haber pasado por el causalismo siquiera. Sí, sí, cierto. Eso se ha dicho a veces. Pero lo cierto es que aquello era muy atractivo. Welzel, por ejemplo, discípulos, por supuesto, latinoamericanos sin duda, pero españoles. Cerezo era discípulo directo de Welzel, aunque había empezado con otras personas aquí. Él siempre se dijo discípulo directísimo de Welzel. Entonces empieza una evolución. ¿Y qué ocurre? Que con los años, los discípulos de Welzel siguen, los finalistas han sido siempre muy fieles, especialmente fieles, yo creo. Los roxinianos somos como Roxin, que te dejaba discrepar más y que, en fin, y que al fin y al cabo no hay nada puro en la vida, depende. Y entonces, yo creo que lo que ocurre es que justo en los años 60 empieza la discusión del finalismo. Y en esa discusión del finalismo tiene un papel protagónico total Klaus Roxin, con otro nuevo cambio de paradigma. Aunque se hablaba alguna vez se habló de teoría objetivo final, pues esto era otra cosa totalmente diferente, ¿no? La idea del fin, la idea de las distintas categorías penales. Y eso ha sido muy atractivo, subrayado además, yo creo que por la propia personalidad de Roxin. Tú le has conocido a él, ¿no? Que nos falta desde febrero de este año, eso es una gran tristeza. Él era un espectáculo. No solo que era un espectáculo hablando, entonces claro, que no, yo me quiero ir con Roxin, es mi ídolo, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Un gran pensador frente a otro, discutiendo sobre todo las premisas del finalismo, ¿verdad? Cuando pasa ese cambio de paradigma, y encima una persona muy brillante, ¿no? Con algunas obras clave como Täterschaft und Tatterschaft, el dominio del hecho, con influencias reales en sitios, con una visión, yo creo, hay quien ha dicho que demasiado impura, ¿no? De la dogmática teórica, pero yo creo que muy realista, orientando lo que hacemos nosotros a la solución de problemas, no hacer juego brillante, quién lo hace mejor, sino yo creo que eso Roxin
No digo que Welzel no estuviera ahí, o sea, porque uno ve el tratado de Welzel con su parte especial y es espectacular, ¿no? Sí. Pero Roxin eso lo dijo claramente, diga, nosotros no estamos aquí para hacer juegos muy de cristales de colores, sino... Y eso también llamó mucho la atención y yo creo que además orientó a la dogmática, que voy a decir yo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Y así, y luego, después de Roxin, aunque sean de la misma edad, pero viene Jacobs, que viene a, digamos, a crear otro nuevo paradigma, ¿no? Entonces yo creo que estas tres figuras, rodeadas de otras muchas brillantísimas, por supuesto, pero han sido claves en donde han ido girando los focos, ¿no? Porque donde Jacobs se va también un montón de gente después. Sí, pero bueno. Alguno no todos porque, claro, Welzel y Roxin, al final Welzel se muere y Roxin vive. Sí. Entonces Roxin no tenía, digamos, y en cambio Jacobs y Welzel, los dos, Roxin y Jacobs vivían los dos mucho tiempo. Entonces se repartieron las atracciones, ¿no? Y Roxin nunca ha perdido la suya. Roxin desarrolló mucho de los postulados de Welzel, al punto que hay mucha gente que piensa que Roxin es discípulo de Welzel. Uno de los temas que jalonó mucho Roxin es todo el desarrollo de la teoría del dominio del hecho. Así es. Y dentro de esa teoría del dominio del hecho llama mucho la atención usualmente la figura de la autoría mediata en estructuras organizadas de poder, una figura que admite críticas, tú mismo has sido muy crítico con algunos de los planteamientos que se derivan de ahí. Y la gente siempre identifica esa forma de autoría mediata con un proceso que se le siguió a Eichmann por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y ese me parece un buen punto para mirar algo que dijiste hace un momento de la importancia práctica que han tenido los aportes como los de Roxin. ¿Tú recuerdas, antes de esa teoría de las estructuras organizadas de poder, cómo se manejaba en Alemania casos similares a los de Eichmann? Sí, lo que ocurrió con los delincuentes del régimen nazi, bueno, algunos fueron a Nuremberg, otros se marcharon, como fue el caso de Eichmann, y por algún fallo, porque se lo había montado bastante bien por Argentina, era un ciudadano ejemplar, pero alguien tuvo algún fallo, lo agarraron y acabaron con él, y algunos otros fueron juzgados en la República Federal de Alemania, ¿ya? No sé lo que pasó en la otra república, en la democrática, pero en la federal no sabemos, nadie sabe, pero en la federal sí. Y era curioso, es muy importante esto que dices, es decir, les estaban condenando a todas esas personas que habían cometido crímenes como cómplices. El cómplice, en Alemania, igual que en Colombia, solo hay una clase de cómplice, tiene una rebaja obligatoria de pena. Eran autores y una rebaja obligatoria. Yo no sé profundamente cómo esto es. Yo creo que esto era, aparte de la idea dogmática de las teorías subjetivas que se basaba esto, es decir, que estos sujetos actuaban con voluntad subordinada a otro, al Führer como boca del sano sentir del pueblo alemán, o en interés de otro, etcétera, etcétera. Esa era la fundamentación dogmática, pero yo creo que de fondo también había esta idea, que a lo mejor tú también percibiste todavía, aunque había pasado mucho tiempo cuando nosotros fuimos por allá, de que los alemanes querían, por un lado, pedir perdón o rehabilitar su pasado, pero por otro lado tampoco querían hacer demasiada herida, ¿no? En todas las familias también había gente. Entonces esta era una solución que se buscó. Y llega el señor Klaus Roxin y dice, no, todos estos, al hilo del caso Eichmann, pero generalizándolo, todos estos son autores. ¿Cómo va a ser cómplice alguien que con sus propias manos ha hecho tal cosa o tal otra? O ya si nos ponemos en el aparato organizado de poder, que ha hecho así y sabe que aquello se cumple incluso sin coaccionar, incluso sin engañar. Bueno, esto es un cambio muy grande porque en conclusión, en la práctica, todas aquellas penas reducidas de los cómplices pasarían a ser penas de autor. No solo en los grandes casos que hemos conocido después, Argentina en 1985, Perú, Fujimori o Sendero Luminoso, Colombia combinando con lo de la coautoría impropia, no solo eso, en la propia Alemania, en casos que se... Bueno, en la Alemania de los tiradores del muro después, cuando cae el régimen comunista, ¿no? Pero no solo eso, es que ya entonces era así. Y tan importante es esto lo contó Muñoz Conde, porque Roxin no lo contaba tanto, pero él lo corroboró. Él envía la primera versión de un artículo que sale justo antes de Täterschaft, proponiendo la idea de los aparatos organizados de poder a una revista alemana muy importante. No voy a decir el nombre. Muy importante, y le dicen que no.
Y obviamente no es porque Roxin escribiera mal, o como todavía no era catedrático, no era conocido. Era muy conocido ya por su tesis sobre el error, en que había debatido con Belsen sobre los tipos abiertos, lo que luego llama elementos lo que antes se llamaba elementos del deber jurídico, elementos de valoración global del derecho. Era conocido. No había otra razón que decir esto es revolucionario. Usted va a decir aquí que les tenemos que condenarlo como cómplices. Eso es. Afortunadamente llegó otra, la decana de las revistas penales alemanas, el Gondamesarchiv Strafrecht, que se lo admite, se lo acepta, lo publica y luego ya lo desarrolla más en tesis. Pero claro que esto tenía una importancia práctica muy importante, muy grande. Eso me da pie para tocar otro tema, y es, de vez en cuando a los que nos dedicamos a actividades universitarias se nos critica por ser una especie de ratones de biblioteca, construyendo teorías que están en las nubes, que no tienen aplicación práctica, y teorías como esta de los aparatos organizados de poder muestran haber tenido una importancia práctica muy amplia, y no solamente, como mencionabas tú, en Alemania, sino en otros países. Tú acabas de mencionar Argentina, por ejemplo, Perú, etc. ¿Qué casos emblemáticos recuerdas, uno o dos, donde haya tenido aplicación esa teoría de los aparatos organizados? Probablemente los dos más famosos. El primero, alguien le sopló al fiscal Strasera que esto existía, alguien le sopló, le dijo desde Alemania que esto existía, y fue en el juicio de las juntas, la condena a Videla y los demás, ¿verdad? Que curiosamente, como el propio Roxin subraya, sin embargo, al final la condena es por cooperación necesaria, es decir, una forma, en los países que esto existe, es una forma de complicidad cualificada, que existe en Colombia, pero bueno, que en Colombia, no, perdón, en Argentina, en España, en Perú, pero bueno, tampoco se distinguía mucho, porque toda la argumentación es para autor mediato. Bueno, alguna vez Sanchinetti me explicó que en los votos, por decirlo así, de los magistrados sí aparecía esa palabra, pero en el consenso y en la sentencia final se dijo cooperador en letra. Esa fue la primera grande, ¿no? Después Alemania, tiradores del muro, y después yo creo que las más conocidas son las de Perú. La condena a Fujimori y sus adláteres por los casos de los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos, aunque en Perú ya se había utilizado antes para condenar a la cúpula de Sendero Luminoso, a Abimael Guzmán y a otros, y se vuelve a utilizar después, una vez que estaba yo presente en Perú impartiendo clases de maestría, en el llamado caso Tarata, un caso también de atentados con carros bomba, ¿verdad?, en Miraflores, en calle Tarata, y vuelven a utilizarlo, pero no lo han utilizado mucho. Y como decía, en Colombia, ahora de memoria ya no recuerdo de casos, porque en Colombia lo curioso de la aplicación de esta tesis, mejor o peor en todos los sitios, no he entrado a juzgar cómo lo hacen, es que se combina mucho con lo que los colombianos llamáis de una forma que a mí no me gusta nada, coautoría impropia, ¿no? Sí. Pero también, claro, países que han tenido problemas muy serios, Argentina, Perú, vulneración de derechos humanos, terrorismo, Colombia, pues todo ese periodo de guerras, de la subversión y de los paramilitares a la vez, ha sido importante, muy importante en realidad, ¿no? Sí, es verdad, la Corte Suprema de Justicia en Colombia la ha usado con esa extraña mezcla de la autoridad impropia, y luego la Jurisdicción Especial para la Paz también. También. Eso lo he controlado menos, pero siempre me han seguido algunas. Sí. Bueno, cuando nos dedicamos a trabajar sobre teoría del delito, por ejemplo, todos terminamos escribiendo sobre muchas cosas relacionadas con la teoría del delito. Tú has escrito más de 200 artículos sobre infinidad de temas de la teoría del delito. Pero uno siempre tiene como un tema por el que siente un cariño especial, que en el caso tuyo, como lo veo yo, es el tema de la autoría. Eres muy conocido por muchas cosas, pero específicamente por haber trabajado mucho en temas de autoría. ¿Cómo llegas a ese cariño o esa especial atención hacia la autoría? Pues fíjate, como te decía antes, sugerencia de mi querido maestro español Diego Luzón, que hay cosas que aclarar aquí en España. Me voy nada menos que con Roxin, con el máximo experto en autoría del mundo. Y después sale una tesis y un libro, mejor o peor, pues que siguieron mucho. Yo me acuerdo muchos compañeros casi de mi edad que decían cuando estaban haciendo las tesis y yo ya había acabado la mía y salió el libro, decían, pero tú eres Miguel Díaz, y tú eres el que nos torturaba, porque todo lo que pasa, toma, antes de seguir, léete esto. Léete el día. En su momento, por eso, y entonces eso me ha creado una relación muy especial porque, entre otras cosas,
muchas de las personas, entidades que me llaman, tengo esa suerte, es una de las cosas mejor que me da mi profesión. Lo que digo, viajar, conocer a gente, conocer a colegas en América, en Alemania, en Italia. Una de las cosas que más me piden es la autoría, a partir de entonces yo tengo una relación un poco de amor-odio. Por un lado está bien, es lo mío, ¿no? Por otro lado digo, pues dejadme ya un poco de la autoría, ¿no? Y le tengo cariño. Y luego, por otra parte, como el otro gran tema que yo más he tratado de la teoría del delito es el tema del error. Y el error, como cuenta una anécdota famosa, el error es un horror. Hay que reconocer que dice, bueno, cuando uno después de haberse metido en el error vuelve a la autoría, casi se siente cómodo. Entonces, pues por eso. Pero ha sido una cuestión que me ha venido casi dada, Jessy, ¿sabes? Esa. Y entonces, claro, pues es mi pasado y sigue siendo mi presente hasta hoy. Es señal de que alguna cosa no demasiado tonta habré dicho, ¿no? Porque si no uno se quedaría diciendo, uy. Para el mundo hispanoparlante ha sido muy importante y sigue siendo muy importante el trabajo de quienes traducen obras científicas del alemán al castellano. Nos ha permitido difundir muchísimo la obra de grandes penalistas alemanes en América Latina. De tal manera que a mí me parece una actividad muy útil. Sin eso probablemente no se hubiera difundido tanto la ciencia penal alemana en Latinoamérica, y sin eso probablemente Latinoamérica no hubiera avanzado tan rápidamente como ha avanzado en las últimas décadas. Pero a mí en particular me parece una labor especialmente ingrata. Es muy difícil encontrar la traducción correcta, a veces de una palabra, a veces de una frase. Los que se dedican a la traducción pueden pasarse horas, días, semanas dándole vueltas a cómo traducir una expresión específica. Y luego a veces se escucha uno, gente que está leyendo las traducciones, decir, esto lo hubiera traducido yo distinto. Sí, claro, hay que traducirlo. Claro, entonces, siendo una labor tan ingrata, ¿por qué te embarcas tú en la traducción de la obra de Roxin, del tratado de Roxin, de los 2 tomos de Roxin? Pues ahí sinceramente te digo que fue porque creía que se hacía un beneficio a la comunidad. Pues, sin duda. Porque como sabes, estas cosas por dinero en absoluto. Y aciertas plenamente, es uno de los trabajos más ingratos que existe. ¿Por qué? Porque lleva muchísimo tiempo, muchísimo, pero mucho. Al final, aunque tú aportes algo, hagas tus notas, puedas hacer tus apreciaciones, es el trabajo de otro el que estás traduciendo. Y al final casi no está reconocido, no solo por lo que tú dices, yo esto lo hubiera traducido mejor, y a veces con razón. A mí todavía me persigue, ahora a ver si nos logramos poner con el Roxin Greco, me persigue todavía una mala traducción mía de normativa en Sprechbarkeit, en sede de culpabilidad de Roxin. Yo la traduje fatal, como asequibilidad normativa, como si no se comprara, es accesibilidad normativa. Pues le di mil vueltas, lo consulté con los otros, entre otros con Diego Luzón, que también... Ahí quedó. Es verdad, uno comete errores. Y es muy ingrato. Pero fíjate, lo más ingrato de todo es que nadie te cita, o casi nada. Yo voy a tesis, aunque no hablen de mis traducciones, cuando son traducciones de otro, y llega el doctorando y pone al final de la bibliografía, y no cita al traductor, digo, pero usted sabe el pobre traductor lo que ha sufrido con esto. Entonces, sí, es fundamental. Y no solo fue fundamental para Latinoamérica, quizás más recientemente, para la propia España. Las traducciones de los manuales de Maurach, de Welzel, de Metzger, de Jesse, que fue fundamental. Además, fue una muy buena traducción, por cierto, sobre todo la parte de Santiago Muñoz Fondos, que por cierto, yo por eso soy bastante enemigo de que otros hagan traducción de otra edición de ese tratado. Tiene mucho trabajo hecho. ¿No? Entonces, fue fundamental para España también. Y yo creo que es algo que merece la pena hacer. Supongo que ahora con la inteligencia artificial, con los DeepL y tal, a lo mejor ya no hace falta, no lo sé. Pero hasta ahora muy ingrata, pero yo creo que muy buena. Por otro lado, es verdad que te critican mucho, pero los que saben, por lo menos los que saben, que a uno le digan por ahí, es el traductor del Roxin, es como ya también de orgullo, ¿no? Y es un reconocimiento muy bonito, ¿no? Cuando te lo hacen. Ya por curiosidad, ¿hubo necesidad en algún momento de hablar con Roxin sobre qué quería decir con una determinada expresión? Sí. En algún caso que sobre todo Diego Luzón y yo ya no llegábamos, no veíamos claro esto qué es, qué no es, buscamos por todas partes y alguna vez acudimos directamente al maestro.
Luego últimamente hemos acudido alguna vez a Luis Greco. Ya, claro. El festival más fácil. Pero en ese momento sí acudimos a Roxin en algún caso. Roxin, mire, este no lo acabamos de ver, si nos explica un poco, y siempre fue súper amable, nos lo explicó y nos quedó claro. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos recibido aquí en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Muchísimas gracias a ti, un honor y siempre a vuestra disposición. Un placer además.